estimados estudiantes. Nos encontramos nuevamente en una nueva clase. ¿Qué es el tema que vamos a tratar? Y vamos a seguir conversando sobre función inversa. ¿Sí? Esto corresponde a nuestra clase número 7. ¿Cuál es el objetivo? Es verificar algunas propiedades y específicamente la propiedad de la identidad de la función inversa. Esto quiere decir que vamos a encontrar un método algebraico de yo poder verificar si es que dos funciones, una es inversa de la otra. ¿Sí? Ese es como el objetivo que debemos plantearnos el día de hoy. Y para eso debemos definir algo previo, que es la composición de funciones, que es lo que está acá. Al igual que el video anteriores, esta es la parte como técnica, y después vamos a dar una explicación más simplificada de lo mismo. Si esto parece asustar, pero no es así. Dice, sean f y g dos funciones en donde noten lo siguiente. La función f va de a b, aquí en el esquema está planteado. Esta flechita indica que, disculpen, esta flechita indica que la función f va de a a b. Ahí está planteado. Y después dice, y además hay una función g que va de b a d. Es decir, que toma los elementos que llegan a b y los envía a d. Entonces se define g compuesta con f, o esta composición de funciones, como una función definida de a a d. Es decir, que yo, una vez que realice la operación de composición de funciones, voy a encontrar una expresión que me va a permitir ir directamente desde a hasta d. Esta es una de las muchas operaciones que se pueden hacer con funciones. Pueden investigar más sobre el tema que otras operaciones se pueden realizar con funciones, pero la composición es una de ellas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que yo me puedo saltar directamente desde a d. O sea, voy a encontrar una expresión que me va a permitir dar este salto. Y esa es la llamada composición. ¿Y cómo se expresa esta composición? Como está planteado acá, en donde g o f, que estoy diciendo que es g compuesta de f, es igual a g paréntesis f de x. En palabras sencillas, nosotros siempre en las funciones hemos reemplazado números. ¿Sí? Yo tomo una función y reemplazo el 1, reemplazo el 2, reemplazo el 3, etc. ¿En qué consiste la composición? Es que yo voy a tener una función y ahora en vez de reemplazar un número voy a reemplazar una función completa. Esa es la composición de funciones. Entonces necesito que veamos el siguiente ejemplo. Ya. Vamos a tomar dos funciones. ¿Sí? Vamos a tomar una función f de x igual a 2x más 1. Y vamos a tomar una función g igual a x cuadrado. ¿Sí? Recuerden que esta es una función lineal y esta es una función cuadrática, ¿sí? No hay ningún problema en eso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la composición de funciones? Va a entregarnos una expresión que nos va a permitir ir desde el dominio de A y llegar al recorrido de D inmediatamente según este esquema. Si nosotros seguimos el viaje de este numerito a través de estas funciones, sería el siguiente. Voy a hacer el siguiente diagrama para representar lo que estamos haciendo. Recuerden que eso es F y eso es G. Disculpen, eso era F y esto es G. Ya. Entonces, por ejemplo, nosotros tomamos el 1. El 1 ingresa a la función f y ¿con qué valor lo relaciona? Si miro mi función f, sería 2 por 1, que es 2, más 1, 3. Es decir, mi función f relaciona el 1 con el 3. Pero luego, yo acá con el 3 tengo una función g. ¿Y qué es lo que hace la función g? Relacionar a su vez este 3 con otro número acá. ¿Y qué número es ese? Veamos. Si acá en g tengo 3, reemplazo el 3 acá y me da 3 al cuadrado, que es 9. Disculpe, está pasando un camión. Ya, entonces habíamos quedado en que yo tenía el 1, si utilizo la función f, ese 1 me lo relaciona con el 3, después de reemplazar el valor acá en la función f, y luego ese 3, que pasa a ser parte del dominio de la función g,
es enlazado con otro número que es el 9. ¿Cómo? Mediante la función x cuadrado. Hagamos otro ejemplo. Veamos el 2. El 2, la función f, ¿con qué elemento me lo enlaza? Sería 2 por 2, 4, más 1 sería 5. Y luego la función g toma el 5 y lo enlaza con el 25. ¿Sí? Porque está al cuadrado. Entonces eso es lo que van haciendo estas funciones. F enlaza un número con otro y G toma ese número y lo enlaza con otro. Entonces, ¿qué es lo que me dice la composición? Que yo tengo una operación que puedo realizar con funciones que me va a permitir encontrar una expresión que lo que va a hacer es ir directamente desde X y lo va a dejar en D. Es decir, saltándome todo este paso. ¿Sí? Esa es una de las operaciones que yo puedo realizar con funciones. Entonces, ¿cómo queda eso? Con la siguiente notación. Esto sería la notación G compuesto, es como un circulito, F. ¿De qué? De X. Esa composición es igual a qué cosa? Es igual a que yo en mi función g reemplace la función f de x. Es decir, que eso va a quedar escrito de la siguiente forma. Mi función g adentro ya no va a tener una x, sino que yo voy a estar reemplazando una función completa. O sea, voy a estar reemplazando f de x. Ya, en palabras sencillas, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? La composición de funciones no es otra cosa que, como les reitero, es reemplazar una función dentro de otra. Si yo tengo mi función g, ¿sí? Que es la que está planteada acá, yo a esta función g le reemplazaba números, ¿cierto? Y me iba entregando distintos valores. Ahora, ¿qué pasa si en esta función g yo reemplazo la función f? Eso quiere decir, ¿cómo me quedaría g de 2x más 1? Es decir, que donde está la x, yo estoy reemplazando el 2x más 1, que es la función f de x. Eso me quedaría igual a qué cosa. La x está al cuadrado, por lo tanto, si yo reemplazo esta función dentro de la función g, me va a quedar la función f al cuadrado. Es decir, esto va a ser 2x más 1, pero al cuadrado. ¿Sí? Si yo resuelvo eso, que es un cuadrado de binomio, esto me va a quedar 4x cuadrado, ¿sí? Más 4x más 1. ¿Sí? Por lo tanto, mi función compuesta es esta expresión que acabo de encontrar acá. Y verifiquemos si resulta. Eso quiere, si esta es una buena composición, debiese enlazar el 1 con el 9 directamente. Entonces, reemplacemos. Si reemplazo el 1 acá, y acá va a estar la compuesta, ¿sí? Por si acaso ahí está la compuesta. Si yo reemplazo el 1 acá, me va a quedar 4 por 1 al cuadrado, que es 4, más 4 por 1 me da 8, más 1 me da 9. Es decir, yo ingreso el 1 acá a esta nueva función y me arroja directamente el 9. Veamos qué pasa con el 2. 4 por 2 al cuadrado me da 8, ¿sí? No, disculpe, me da 16 acá. Más 4 por 2, acá sí da 8, me da 24, más 1, 25. Listo. O sea, encontré la composición. ¿Y qué me permite hacer esto? Como les decía, es saltarme aquí directamente desde este dominio de F hasta el recorrido directamente de G. Y esa es una de las cuantas operaciones que se pueden realizar con funciones. ¿Ya por qué era necesario ver esto? Porque nos va a servir para analizar la función inversa. ¿Por qué? Porque la función inversa cumple una propiedad súper importante que es la que está a continuación. Dice, como ya se vio, las gráficas de la función y su inversa son simétricas respecto a la gráfica de la función identidad y igual x. Recuerden el concepto de simetría cuando generábamos las gráficas de la función inversa. Es por ello que resulta sencillo probar que los resultados de las siguientes composiciones de funciones. ¿Qué es lo que sale acá traducido? De manera sencilla, es que si yo hago la composición de mi función con su inversa, independiente de cómo haga la composición, si reemplazo en mi función la inversa o si la inversa reemplazo mi función, voy a llegar al mismo valor x. ¿Sí? Eso quiere decir, en palabras súper sencillas, recuerden el esquema.
Supongamos que tenemos una función. ¿Sí? Este va a ser f y esta va a ser f a la menos 1. ¿Sí? Ahí faltó el de x, pero se omite. Si yo tengo una función que el 1 me lo relaciona con el 2, ¿qué es lo que debiese hacer la inversa? Recuerden que la inversa se devuelve. Es decir, que si yo lo veo de esta forma lineal, el 2 se tendría que relacionar nuevamente con el 1. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo hago una composición de funciones y me hago un salto directamente desde el dominio de la función f al recorrido de la función inversa, voy a llegar directamente al mismo número que estaba en un comienzo. Y esto es lo que estoy planteando acá. Eso quiere decir que la función inversa está correcta, porque hace que yo vaya a un número y después me devuelva y quedo exactamente donde mismo. Por lo tanto, cada vez que yo tenga una función y calculo su inversa, una manera de verificar que esa función está bien calculada es que debe cumplir esta propiedad. ¿Sí? Es la propiedad como de la identidad. Es decir, yo voy de un punto a otro y luego demuestro que me estoy devolviendo, es decir, que llego a donde mismo. Y eso es lo que representa esta x a la cual llegamos en ambos casos. Independiente si yo reemplazo primero la función inversa en la función normal o viceversa. Veamos un ejemplo de aquello. ¿Sí? Ya. Supongamos que voy a calcular una función. Voy a poner la siguiente función. F de x igual a 5x menos 3. ¿Sí? ¿Cuál es la inversa de esta función? Si ustedes vieron los videos anteriores, ¿en qué consistía sacar la inversa? Ahí está, f a la menos 1. Tenía que despejar la variable que era independiente, es decir, tenía que despejar la x y luego hacer un cambio de variable final y todo me quedaba nuevamente en función de x. Ese era como el procedimiento. En este caso, ¿qué me va a quedar? La función inversa me va a quedar x más 3 partido en 5. ¿Sí? Ahí ustedes lo pueden verificar y van a llegar, tienen que llegar a ese resultado. Ya. Entonces, ¿cómo yo demuestro que una es inversa de la otra? ¿Sí? ¿Cómo yo verifico que estas funciones son una inversa de la otra? Utilizando la composición. Debiese ocurrir que si yo reemplazo una función dentro de otra, debes encontrarme que al final llego al valor de la identidad, o sea, llego al valor de x. Es decir, que reemplazo un x y me está entregando el mismo valor que estoy reemplazando. Esa es como la traducción. Y vemos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer f a la menos 1 compuesto con f. Y ambos de x. ¿Eso qué quiere decir? Que yo en la función inversa estoy reemplazando la función. ¿Eso cómo me queda? Noten que esta es mi función inversa, ¿cierto? La que está planteada acá. Cada vez que yo reemplazo números, voy reemplazando este valor, el resto sigue intacto. Ahora, ¿qué voy a hacer? En donde está la x, yo voy a reemplazar toda esta función. Es decir, toda esa función va a estar reemplazada ahí. Y lo escribo. Esto me va a quedar. Donde está la x, ahora va un 5x menos 3. Acá sigue estando el más 3. Y esto sigue estando dividido por 5. ¿Qué ocurre? Me queda arriba 5x. ¿Por qué? Porque el menos 3 más 3 hace 0, dividido en 5. Y eso simplificando me queda x. Por lo tanto, demostré que se cumple. ¿Podría haberlo hecho al revés? Efectivamente. Veamos cómo queda al revés esto. Es decir, que podría haber hecho f de x compuesto con la inversa de x. ¿Eso a qué hubiese sido igual? A que yo en mi función f reemplazo la inversa. De ahí, ¿cómo nos queda esto si yo lo reemplazo? Ahora hay que cambiar la óptica. Es decir, que acá donde está la x en mi función, voy a reemplazar todo esto que está acá. O sea, me va a quedar 5 por
todo lo que está acá que pertenece a mi función inversa. Sería x más 3 partido 5. ¿Sí? Y eso lo debo sumar, en este caso, menos 3 negativo. Listo. ¿Qué es lo que ocurre acá? S5 con S5 está multiplicando, dividiendo, se van a cancelar, por lo tanto me va a quedar solo el numerador. O sea, me va a quedar x más 3 y el menos 3 que está fuera del paréntesis. Que el paréntesis lo puedo sacar. Y acá me quedan más 3 menos 3, se me cancela, por lo tanto me queda x. Entonces puedo verificar de una manera algebraica si es que yo me encuentro frente a funciones que son una inversa de otra. Y aquí se verifica que una es inversa de otra. Y esa es la composición de funciones de las cuales les tenía que hablar. ¿Por qué me interesaba? Porque sale tratado en una guía que les voy a adjuntar en la próxima clase. ¿Qué notas son importantes? La siguiente. La composición de funciones, si ustedes investigan, no es conmutativa. Salvo cuando estamos componiendo la función con su inversa. ¿A qué se refiere esta idea de conmutatividad? De que si yo reemplazo una en otra, da lo mismo el orden, ¿sí? O sea, que f, si yo reemplazo g de x dentro de f, es distinto que si yo hago g y reemplazo adentro f. Es distinto. Salvo en la inversa. En la inversa sí se cumple la conmutatividad. Si no lo creen, pueden tomar dos funciones cualquiera y hacer ambas composiciones. Y se van a dar cuenta que no les va a dar lo mismo. Así que ese es un punto importante a destacar. ¿Qué otro punto importante? Que siempre se puede redefinir el dominio y el recorrido de la función. Ya. ¿Qué pasa con las siguientes funciones? Miren, y nos vamos a ir a GeoGebra. Ya estamos acá en GeoGebra. ¿Y qué pasa con la siguiente función? Por ejemplo, ponemos x elevado a 2. ¿A esa función podré obtenerle la función inversa? Y la respuesta es que así tal como está planteada, no. ¿Por qué? Porque recuerden que para obtener yo funciones inversas necesito que mi función sea biyectiva. ¿Cuándo una función era biyectiva? Cuando cumplía dos condiciones, que fuera inyectiva y sobreyectiva. En este caso, ¿cuál es el dominio de mi función? Alguien podría decir que es de los reales a los reales, es decir, que yo tomo números reales y esta función me entrega números reales. Pero ¿qué es lo que pasa? Que acá esta función no cumple la inyectividad. ¿Por qué? Porque tengo dos valores de número que se están relacionando con el mismo valor en el recorrido. Por ejemplo, si yo tomo el 2 acá, veo que se está relacionando con el 4. Pero acá el menos 2 también se está relacionando con el 4. Eso ya rompe la inyectividad. Por lo tanto, quiere decir que ya no es biyectiva y eso quiere decir a su vez que no puedo obtener la inversa. Entonces la pregunta es que en este tipo de cosas no se puede obtener la inversa. Y la respuesta es que sí se puede obtener la inversa. ¿Cómo? Redefiniendo el dominio y recorrido de mi función. Yo no puedo decir que mi función está definida en los reales. O sea, lo puedo decir, pero de esa forma no puedo obtener la inversa. Lo que debo hacer entonces es tomar un subconjunto de estos reales de tal forma que me permita hacer que mi función cumpla todas las condiciones anteriormente descritas. O sea, que sea inyectiva y sobreyectiva. Para eso, yo lo que voy a hacer es algo súper sencillo, entre comillas, que es redefinir mi dominio. ¿Sí? Ya no me interesa que mi dominio sean los reales, sino que me va a interesar que el dominio sean los reales, pero desde aquí en adelante. Es decir, los reales positivos, incluido el 0. Desde aquí, justo a este punto, voy a tomar todas las funciones, es decir, voy a tomar solo uno de los brazos de la función cuadrática. Y sobre esa función, una vez redefinida, yo voy a poder calcular su inversa. Veamos cómo se hace eso. Por si acaso, de aquí en adelante, esto solo tiene fines para quienes quieran profundizar un poco más en el tema, ¿sí? Les reitero, tal como les dije en clases anteriores, que nosotros vamos a trabajar con funciones que ya están bien definidas. Entonces el tema de redefinir dominios no va a ser un problema. Pero es necesario plantearlo. Entonces, ¿qué hago aquí en entrada? En entrada tengo la opción función, y yo escribo función, y aquí me permite agregarle valores, es decir, me va a permitir elegir el dominio de mi función. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá?
voy a escribir mi función, que voy a poner la misma x cuadrado, aquí al cuadrado, y me dice cuál es el valor inicial que yo quiero manejar en mi dominio. Entonces le puedo poner que quiero que vaya desde 0, y para que vean cómo funciona esto, voy a ponerle que vaya del 0 hasta el 4. ¿Sí? Separado por una coma. Entonces noten que mi brazo ahora salió solo un brazo de la parábola y termina de estar graficado acá en 4, es decir, tiene un fin. Porque yo le di el dominio que fuera de 0 a 4. Entonces yo aquí puedo poner redefinir, súper sencillo, y pongo que mi dominio sean los x mayores que 0. Vean que ahí quedó x mayor que 0. ¿Sí? Solo borré esa parte que decía menor o igual que 4. Entonces pongo OK y me doy cuenta que ahora mi función efectivamente tiene solo un brazo. De esta forma, ¿qué logro? Si yo mi función la defino que va desde los reales positivos, incluido 0, hasta los reales positivos, incluido 0, logré hacer que mi función x cuadrado sea invertible. Porque ahora todos los valores van a tener un único valor de llegada. Fíjense que el 2 ahora solo llega al 4 y es el único que llega al 4. No hay ningún otro. Ya no existe este otro brazo. Y además algo súper importante, si yo redefiní el recorrido, al decir que solo voy a utilizar desde el 0 hacia arriba, no me quedan todos estos números sin parejas. Que recuerden que era una condición importante de la sobreyectividad. ¿Sí? Recuerden que tenía que estar todo el codominio ocupado. Entonces, si yo defino que voy a ocupar de aquí para allá el dominio y de aquí para acá el recorrido, estoy ocupando todos los valores. Por lo tanto, yo puedo decir que esta función es invertible. Entonces, si yo quisiera ver el dibujo de esto, puedo hacer lo siguiente. Tal como lo hicimos ayer, vamos a recta, marcamos el eje de simetría, que recuerden que es la función identidad. Ahí. Y pongo acá, simetría axial. Marco la función y marco sobre qué la quiero reflejar. Y noten cómo este brazo que sube se transforma en este que es su inversa. Y noten la simetría que se mantiene. Acá no van a poder ver cuál es la función inversa de esta, pero sí tenemos otras aplicaciones donde les va a permitir observar cuál es la función inversa de cualquier función que ustedes escriban. Así que vamos a las simulaciones que tengo preparadas. Ya, esta es una de las páginas que vamos a utilizar y se las voy a adjuntar en el link, en la guía, para que ustedes puedan entrar de forma más simple. ¿Y qué es lo que es acá? Es como un graficador de funciones inversas. Entonces yo pongo cualquier función y de inmediato me entrega la inversa. O sea, pongo 2x menos 7 y pongo invertir. Ahí está procesando y ahí está el resultado. Esa es la inversa. Y ahí está el gráfico. Es decir, me sale de inmediato el gráfico y la función con su inversa. Y puedo poner la cuadrática, por ejemplo. X. Listo. ¿Cuál es la inversa? La raíz cuadrada. Entonces me doy cuenta que tengo mi función y acá tengo la raíz cuadrada. Ojo que aquí el graficador grafica toda la parábola. ¿Sí? Pero no un detalle siempre y cuando sepamos de antemano que esto está bien definido y que no hay ningún problema y podemos calcular la inversa. ¿Sí? Ustedes solo se tienen que fijar en la parte positiva del eje, porque están tomando ese brazo de la parábola. Entonces sí tienen distintas opciones para graficar y comprobar y verificar cualquier función con su respectiva inversa. Otro problema que tenemos, que también les voy a hacer llegar el link, es el siguiente. Es este que está acá. Es una como aplicación de GeoGebra que permite también calcular inversas. Por ejemplo, aquí yo puedo poner cualquier función. Acá escribo mi función x menos 9. Aprieto Enter y acá está la función. Apareció acá abajo. Entonces yo aquí puedo poner que me muestre la inversa. Recuerden que hay simetría. Que muestre el eje de simetría. Lo puedo ocultar. Que muestre la recta horizontal. Recuerden que eso nos permitía, este método nos permitía saber si es que nosotros nos encontrábamos ante una función que era invertible. La recta vertical, que nos demostraba si es que nosotros nos encontramos ante algo que era función o no. Entonces, como distintas aplicaciones de los conceptos que vimos anteriormente. Y aquí obviamente yo puedo ir variando la función a lo que yo quiera. Entonces nosotros podemos hacer variar lo que nosotros queramos. ¿Sí? Por ejemplo, podemos cambiar la función x cuadrado más menos 3. ¿Sí? Entonces apretamos Enter y aquí pedimos que muestre la función, que es la que está acá. ¿Sí? Ahí está incluso el punto del vértice. Y nos podemos decir que nos muestre la inversa. La inversa está ahí.
Noten que recuerden que solo nos quedamos con, vendría siendo lo positivo, desde aquí hacia arriba, y la inversa vendría siendo desde aquí hacia allá. Y nos muestra el eje de simetría. ¿Sí? Para que vean que se cumple lo simétrico de las funciones. ¿Sí? Entonces estas son ambas aplicaciones que van a estar los links para que ustedes las puedan utilizar. ¿Cuál es el cierre de la clase? Los conceptos, funciones, por un lado. Recuerden que ya hicimos todo el recorrido de las funciones potencia, y ahora estamos analizando cómo obtener la función inversa dada una función cualquiera. Recuerden las condiciones que tienen que cumplir estas funciones para yo poder determinar de que puedo determinar su respectiva inversa. Recuerden que los conjuntos numéricos sobre los cuales estamos trabajando ya están previamente definidos, así que no es un problema, pero es importante que ustedes conozcan que yo, para obtener la inversa de algunas funciones, necesito redefinir el dominio y el recorrido. ¿Sí? Pero como les indico, eso ya va a estar solucionado cada vez que tengamos que resolver problemas. Y eso es por el día de hoy. Les voy a adjuntar la guía en la próxima clase. Vamos a ir viendo cómo resolver algunos problemas. Y les voy a adjuntar al final de toda esta serie de videos un video recopilatorio para que sepan qué es lo que vamos a revisar cuando volvamos. Es decir, cuál va a ser la revisión de cuaderno que vamos a tener. ¿Sí? Ahí vamos a tener como los puntos claves que vamos a revisar en cuanto a definiciones y en cuanto a ejercicios resueltos. Eso, jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Nos vemos y que estén bien. Saludos. Adiós.